La hija del millonario jamás había dado un solo paso desde que nació, pero todo cambió en un día inesperado, cuando él llegó más temprano a casa y sorprendió a la niñera haciendo algo con su hija que lo dejó completamente en shock. El portón negro de la enorme casa se abrió lento, como si también sintiera el peso del silencio que se respiraba adentro. Esteban del Valle bajó del auto con la mirada perdida y el saco al hombro, como cada noche desde hacía 2 años. El chófer se despidió sin esperar respuesta, sabiendo que no la recibiría. En la entrada lo esperaba Leti, la ama de llaves, con los ojos cansados y la voz suave, informándole que Isabelita ya estaba dormida. Esteban solo asintió, y subió las escaleras en silencio. El retrato de Camila colgaba en el descanso de la escalera, enorme, brillante, como si aún estuviera viva y vigilando todo. Camila, con su sonrisa cálida y su cabello castaño alborotado por el viento, abrazando a la pequeña Isabelita, de apenas 2 años. Esa imagen era la última que muchos recordaban antes de que todo se viniera abajo. Un choque en la carretera, lluvia, un tráiler descontrolado y una llamada que le cambió la vida a todos. Camila no sobrevivió. Isabelita, que había nacido con una condición que le impedía caminar, quedó atrapada no solo en su silla de ruedas, sino en una tristeza tan profunda que ni los doctores lograban explicar. Desde ese día, Esteban dejó de ser un hombre, se volvió una sombra. Su empresa siguió funcionando, sus socios seguían viéndolo en reuniones, su nombre seguía apareciendo en revistas de negocios, pero él ya no estaba ahí, solo su cuerpo. A casa llegaba tarde, se encerraba en su estudio, dormía poco y hablaba menos. Solo se levantaba temprano para ver unos minutos a Isabelita y luego se iba. A veces, ni eso. Isabelita, que ahora tenía 6 años, no decía una palabra desde la muerte de su mamá. No se quejaba, no pedía nada. Comía solo lo que le ponían enfrente, y si no le gustaba, simplemente dejaba el plato lleno. No lloraba, ni se enojaba. Solo miraba por la ventana de su cuarto durante horas, como esperando que su mamá regresara. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza tan callada que dolía solo con verla. Leti, que trabajaba con la familia desde antes de que Camila y Esteban se casaran, trataba de animarla. Le traía muñecas, dulces, libros para colorear, pero la niña no respondía. En la casa también trabajaban Salvador, el jardinero, y Lupita, la cocinera, todos queriéndola como si fuera su propia nieta. A veces, entre ellos, decían que esa niña necesitaba algo más que cuidados, necesitaba volver a vivir. Esteban había contratado 3 niñeras distintas en esos 2 años. Ninguna aguantaba más de un mes. La primera renunció porque la niña no le dirigía la palabra. La segunda, porque Esteban nunca estaba y decía que la niña la deprimía. La tercera, simplemente se fue sin decir nada. Desde entonces, Leti se había hecho cargo como podía, pero ya no era joven y el cuerpo empezaba a pasarle factura. Una tarde, Leti se atrevió a tocar la puerta del estudio de Esteban. Él abrió con la camisa arrugada y la cara sin afeitar. Ella le habló claro, como lo había hecho desde siempre. Le dijo que necesitaba contratar a alguien que se quedara con la niña de tiempo completo, alguien con paciencia, con corazón, con ganas de estar ahí, que ella ya no podía sola. Esteban no discutió, solo dijo que buscaría a alguien, que si conocía a alguna candidata, se lo dijera. La verdad era que Esteban ya no esperaba nada, ni de la vida, ni de su hija, ni de sí mismo. Había días en los que olvidaba si era martes o viernes, días en los que se quedaba en la oficina fingiendo estar ocupado, solo para no volver a esa casa. Lo único que seguía haciendo con disciplina era visitar cada 2 semanas la tumba de Camila, llevarle flores blancas y quedarse parado frente a ella sin decir nada, como si en ese silencio pudiera decirle todo lo que nunca le dijo en vida. La habitación de Isabelita era grande, con una pared entera llena de juguetes que nadie tocaba. Tenía una cama con sábanas rosas, una lámpara de osito, una mesita llena de libros que nunca se abrían, y su silla, negra, con ruedas grandes, al pie de la cama. Ahí pasaba la mayor parte del tiempo. Leti a veces la encontraba dormida con los ojos abiertos, o mirando las ramas del árbol que alcanzaban su ventana. A veces ni parpadeaba. Era como si se hubiera quedado detenida en el tiempo. Una noche, mientras Esteban veía sin ganas unos correos en su computadora, Leti entró al estudio con una taza de café. Le dijo que había recibido el número de una joven que buscaba trabajo de niñera.
No tenía mucha experiencia, pero sonaba educada. Esteban ni siquiera levantó la mirada. Le dijo que la llamara, que la citara, que hiciera lo que creyera conveniente, que si no servía, la despediría como a las otras. Leti no respondió. Solo dejó el café sobre la mesa y salió del estudio sin decir nada. Estaba cansada, pero también tenía la esperanza de que, tal vez, esta vez, algo distinto pasara. Lo necesitaban todos, especialmente esa niña que no hablaba, no reía, no jugaba y no caminaba. Esa niña que había dejado de vivir el mismo día en que su mamá dejó de respirar. Y así, mientras en la ciudad la vida seguía su curso, en esa casa enorme y silenciosa, algo estaba por cambiar. Leti se paró frente al portón de la casa unos minutos antes de la hora acordada. Tenía las manos entrelazadas y un nudo en el estómago. No sabía muy bien por qué, pero algo le decía que esa muchacha merecía una oportunidad. Aún así, le preocupaba que fuera muy joven, o que se asustara como las otras, o que Esteban ni siquiera se tomara el tiempo de mirarla a los ojos. El timbre sonó puntual a las 10. Leti abrió y ahí estaba, una chica de estatura mediana, delgada, con el cabello recogido en una trenza sencilla, los jeans planchados y una blusa blanca que parecía recién lavada. Traía un folder bajo el brazo y una mirada dulce, de esas que no se ven todos los días. Se llamaba Julia Romero, tenía 24 años y hablaba con una voz suave pero segura. No tartamudeaba, no se hacía menos, pero tampoco se creía más que nadie. Leti la hizo pasar y la llevó a la sala. Mientras esperaban a que bajara Esteban, Leti le ofreció agua. Julia la tomó con ambas manos, como si le temblaran un poco. No preguntó mucho, solo miraba alrededor con discreción, notando los detalles. El florero vacío en la mesa, el reloj, detenido, la ausencia de ruidos. Se notaba que esa casa estaba rota, pero no preguntó nada, solo esperó. Esteban bajó después de 10 minutos, sin saco, con la camisa remangada y los ojos medio rojos de tanto ver la pantalla. Saludó con un leve movimiento de cabeza y se sentó frente a ella. No sonrió. No le pidió que hablara de sí misma. Solo tomó el folder y lo revisó en silencio. Julia esperó. ¿Has trabajado antes con niños?, preguntó de pronto, sin levantar la vista. Solo con mis sobrinos, señor, dijo ella, y también en una guardería un par de meses. Esteban asintió, pero no se veía muy convencido. Dejó el folder sobre la mesa. ¿Sabes lo que implica este trabajo? Sí, respondió Julia sin dudar. Me lo explicó la señora Leti. Mi hija no habla, no camina, no responde, y no quiero que le prometas cosas que no puedes cumplir. No lo haría, señor. Un silencio incómodo se metió entre ellos por unos segundos. Leti los miraba desde la entrada de la cocina, conteniendo la respiración. Esteban suspiró, como cansado de todo. Empiezas mañana. Si no funciona, te vas, sin drama. Julia asintió con calma. No parecía sorprendida, ni molesta. Solo se levantó, dio las gracias, y dijo que volvería a la hora que le indicaran. Cuando se fue, Leti fue tras Esteban, que ya se iba de regreso a su estudio. ¿Y qué te pareció? No lo sé, Leti. Es una más. Ya veremos. Julia volvió al día siguiente, puntual, con una mochila al hombro y una actitud decidida. Leti le enseñó su habitación, que estaba en el segundo piso, justo al lado del cuarto de Isabelita. Le explicó la rutina de la casa, los horarios y lo que la niña solía comer o no comer. Julia escuchó todo con atención, sin tomar notas, pero recordando cada detalle. Al mediodía, Leti la llevó al cuarto de Isabelita. La niña estaba sentada en su silla, mirando por la ventana. No volteó cuando entraron. Julia se quedó en la puerta unos segundos, observándola. Luego se acercó despacio, sin hacer ruido, y se agachó para quedar a su altura. «Hola, Isabelita», le dijo con suavidad. «Soy Julia. Voy a estar contigo, si me dejas». La niña no reaccionó, ni un parpadeo. Leti, desde la puerta, negó con la cabeza, como diciendo, «Ya empezó». Julia no se rindió. Se sentó en el piso frente a ella. Sacó de su mochila un libro con dibujos de animales. Lo abrió y empezó a señalar. «Mira, este es un perrito. Y este un pato. Hace cuac cuac». Nada. Julia se quedó ahí, sentada, hablándole al aire, por más de media hora. Contó cuentos. Hizo sonidos raros. Movió los brazos como si fueran alas. Isabelita no reaccionó ni una vez. Leti volvió al rato, esperando que la muchacha se hubiera rendido. Pero Julia seguía ahí, sonriendo, contándole a la niña la historia de un elefante que no quería bañarse. Esa noche, Esteban llegó como siempre,
cansado y sin ánimos. Subió a ver a su hija y se sorprendió al encontrar a Julia sentada en el piso, dormida, con la cabeza recargada en la orilla de la cama. Isabelita estaba en su silla, dormida, también, pero con una mantita sobre las piernas. Esteban no dijo nada. Solo la miró unos segundos y cerró la puerta con cuidado. Bajó a la cocina y le preguntó a Leti cómo le había ido la nueva. Ella se encogió de hombros, pero con una media sonrisa. Pues no salió corriendo, si eso cuenta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sintió tan fría. No era un gran cambio. Nadie reía. Nadie hablaba de más. Pero había una pequeña diferencia en el aire. Algo apenas notorio. Como cuando abres una ventana después de mucho tiempo y entra un poquito de aire fresco. Y así, sin hacer ruido, Julia había entrado en la vida de esa casa, sin prometer nada, sin exigir nada, solo estando ahí, con esa mirada tranquila y esa voz que no se rendía tan fácil. El primer día de Julia como niñera oficial empezó con un cielo nublado y el silencio habitual que pesaba en cada rincón de la casa. Leti ya estaba en la cocina desde temprano, preparando el desayuno, mientras la radio sonaba bajito, con una canción de los 80s. Julia bajó con el cabello aún húmedo y una camisa amarilla que le daba algo de luz al pasillo. ¿Quieres café?, preguntó Leti mientras revolvía los huevos. Sí, muchas gracias. Se sentaron juntas unos minutos mientras la casa despertaba poco a poco. Desde arriba no se escuchaba ningún ruido. Isabelita seguía en su mundo aparte, ese donde nadie podía entrar. Julia preguntó si tenía alguna rutina especial al despertar, pero Leti solo dijo: se despierta sola. No, quiere que nadie la levante. Si la interrumpes, se encierra más. Julia asintió, tragándose sus ganas de subir corriendo a saludarla con algún chiste tonto. Entendía que esto iba a tomar tiempo, pero no imaginaba cuánto. Subió poco después con un par de muñecos de peluche en la mano y una sonrisa que parecía más segura de lo que en realidad se sentía. Entró al cuarto y encontró a Isabelita en la misma posición de siempre, sentada en su silla, mirando por la ventana. Ni se volteó. «Buenos días, Isa. ¿Dormiste bien?» La niña no contestó, ni siquiera pestañeó. «Hoy el cielo está todo nublado, pero creo que eso lo hace más bonito, ¿no?», siguió Julia mientras dejaba los muñecos sobre la mesa. Se acercó un poco y se agachó para quedar a su altura, pero no demasiado cerca. Sacó un libro nuevo, con figuras para colorear, y lo puso entre ellas. «Mira este, tiene mariposas. ¿Te gustan las mariposas?» Nada. Julia intentó no frustrarse. Respiró hondo. Se sentó en el piso, cruzó las piernas y empezó a colorear sin decir nada, como si estuviera sola. A veces miraba a Isabelita de reojo, esperando alguna mínima señal, pero no hubo ninguna. Después de 20 minutos, Isabelita giró su silla en dirección contraria y volvió a mirar por la ventana. Julia lo sintió como un portazo en la cara. Bajó a la cocina fingiendo que todo estaba bien, pero Leti la vio llegar con los hombros bajos y la mirada medio perdida. Le sirvió otro café sin decir nada. «¿Ya viste, verdad?», dijo Leti después de un rato. «No es que no te quiera, es que ya no quiere a nadie cerca. Está como cerrada. No me molesta que no hable», dijo Julia. «Lo que me dolió fue la manera en que se dio la vuelta. Sí, esa parte es fuerte, como si uno no existiera». «Exacto». Leti le puso una mano en el hombro. «No te lo tomes personal. Ella es así con todos». Julia asintió, pero por dentro algo le dolía más de lo que pensaba. Había trabajado con niños difíciles, pero ninguno tan callado, tan lejano, tan ausente. Ese mediodía, Isabelita no quiso comer. Leti dejó el plato sobre su mesita y se fue. Julia se sentó cerca, sin presionar. Intentó abrirle el apetito con un cuento inventado sobre una zanahoria mágica que hablaba y que quería encontrar a su mejor amiga, una niña con trencitas y vestido rosa. Nada, ni una sonrisa, ni un gesto. «Si no quieres comer, está bien», le dijo Julia con voz tranquila, «pero mañana seguro te va a dar más hambre». Pasaron las horas y el ambiente no cambió. Julia salió al jardín un momento, buscando aire. Caminó entre las plantas mientras Salvador, el jardinero, podaba un rosal. Él levantó la vista y le sonrió con amabilidad. «¿Ya conociste a la jefa chiquita?» «Sí», respondió Julia suspirando. «No se deja querer, ¿verdad?» «No, pero igual no me voy a rendir». Salvador asintió, como aprobando su respuesta, y siguió trabajando. Julia se quedó en el jardín un buen rato. Le hablaba en voz baja a los muñecos de peluche, como si fueran cómplices. Planeaba el siguiente intento. Pensaba en
¿Qué otra cosa podría hacer? No se trataba solo de cumplir con su trabajo. Había algo más ahí, algo que la empujaba a quedarse. Esa noche, Esteban llegó más tarde de lo normal. Cruzó la puerta con la corbata medio suelta y el cansancio colgándole del cuerpo. Julia no lo vio. Estaba en la sala, sentada en el suelo otra vez, tratando de hacer que los muñecos actuaran una historia sobre una princesa que no podía dormir. Leti le informó al jefe que todo seguía igual. ¿Alguna novedad? La niña sigue sin hablar, dijo Leti. Pero la muchacha no se ha rendido. Esteban no respondió, solo asintió y subió a su cuarto. Julia no se fue a dormir de inmediato. Se quedó en la cocina con una taza de té, escribiendo en una pequeña libreta cosas que pensaba intentar al día siguiente. Un juego nuevo, una canción de cuna, tal vez unas tarjetas con dibujos. Sabía que el rechazo del primer día dolía, pero también sabía que nada bueno se conseguía de inmediato. Lo que la niña tenía no era simple timidez ni malcriadez, era tristeza profunda, de esa que se pega al cuerpo como si fuera parte de los huesos. Y por alguna razón que no podía explicar, Julia sentía que no había llegado ahí por casualidad. El segundo día empezó con más decisión. Julia despertó temprano, se alisó la ropa con las manos, se amarró bien el cabello y metió en su mochila una bolsa con dulces de tamarindo, un libro de cuentos nuevos y una grabadora chiquita con pilas recién puestas. No sabía que funcionaría, pero estaba decidida a probarlo todo. Leti la vio cruzar el pasillo como soldado en misión secreta y sonrió desde la cocina. «¿Hoy qué traes de armas?» «Canciones y tamarindos», respondió Julia con una sonrisa de medio lado. Leti levantó el pulgar, subió al cuarto de Isabelita y, como el día anterior, la encontró en su silla, mirando por la ventana, igualita, como si ni siquiera se hubiera movido desde la noche anterior. Julia se acercó con la misma suavidad de siempre, sin tocarla ni interrumpirla de golpe. Dejó la mochila en el piso y se sentó con calma. «Hoy te traje dulces», dijo, sacando uno y dejándolo sobre la mesita. «Pero no cualquiera, ¿eh? Estos pican rico. Yo los comía de niña escondida en el recreo, porque mi mamá no me dejaba. Nada». Isabelita ni volteó. Julia sacó otro dulce y lo destapó con lentitud. Se lo llevó a la boca y puso cara de que le picaba mucho. Empezó a exagerar. «¡Ay, no! Me va a explotar la lengua. Sálvame, Isa». Nada. Pero Julia juraría que por medio segundo, los ojos de la niña se movieron apenas hacia ella. O tal vez fue su imaginación. Aún así, no se rindió. Después sacó el libro de cuentos y empezó a leer. Eligió uno con dibujos grandes y colores chillantes. El cuento era absurdo, sobre un gato que quería ser chef y cocinaba pozole para ratones. Julia cambió las voces de los personajes, exageró los sonidos, hizo pausas ridículas como si estuviera contando un secreto. Era como ver a alguien actuando sola en un escenario vacío, pero con ganas. Cuando terminó, hizo algo diferente. Sacó la grabadora, puso play y empezó a sonar una canción infantil, vieja, de las que pasaban en los programas de antes, con ritmos sencillos y letras tontas. Julia se paró y comenzó a bailar como una tía en una fiesta infantil, moviendo los brazos con torpeza a propósito, girando, dando pasitos tontos por el cuarto. ¿No bailas? ¿No? Bueno, yo bailo por las dos, le dijo con alegría. Siguió así por varios minutos. Isabelita seguía inmóvil, pero Julia no perdía la energía. Incluso se tropezó a propósito con una almohada y cayó al piso de espaldas. ¡Auch! Me caí en una nube invisible. En ese instante, la niña parpadeó. Fue rápido, casi imperceptible, pero esta vez Julia lo vio clarito. No fue una reacción grande, no fue una risa ni una palabra, pero sí una mínima chispa, un rayo de atención que no había estado ahí antes. Julia se quedó tumbada en el piso, sin decir nada, solo mirando al techo. «Está bien, no quieres bailar ni hablar, pero yo voy a estar aquí, ¿sí? Solo aquí». Después de un rato, el ambiente se calmó. La música terminó y Julia se sentó junto a la silla de Isabelita. Le mostró la bolsa con más dulces, pero no intentó obligarla. Solo los puso cerca, como quien deja una flor en la orilla del camino. Bajó a la cocina con un poco más de ánimo. ¿Alguna señal?, preguntó Leti con la ceja levantada. «Un parpadeo», respondió Julia. «Pero no uno cualquiera, uno con intención». Leti sonrió. «Entonces ya vas ganando». Por la tarde, Esteban llamó desde la oficina. Preguntó cómo iba todo, pero sin mucho interés. «La niña sigue en silencio», respondió Leti. «Pero la nueva no se rinde». Esteban colgó sin decir mucho más.
Ya estaba acostumbrado a que nadie lograra nada con su hija. Pensaba que esa chica se iría en unas semanas, como las otras. Esa noche, mientras Leti limpiaba la sala y Julia subía a guardar sus cosas, Salvador se acercó con una maceta rota en las manos. Se la mostró a Leti. Se cayó sola. Yo ni la toqué. No pasa nada. Esa ya estaba vieja, respondió Leti. Pero Julia, que escuchó desde la escalera, miró el pedazo de tierra y tuvo una idea. Al día siguiente, traería una plantita pequeña, una que Isabelita pudiera cuidar. Tal vez, solo tal vez, si no hablaba con personas, sí podría conectar con algo vivo, algo que creciera con ella. Esa noche, mientras preparaba su ropa para el día siguiente, Julia escribió en su libreta una sola frase. Si se rió cuando tenía 2 años, puede volver a hacerlo. Y no iba a parar hasta lograrlo. Era sábado por la tarde y el cielo seguía igual de gris que toda la semana. Afuera no llovía, pero el aire olía a tormenta vieja. La casa se sentía un poco menos apagada, como si alguien hubiera abierto una rendija por donde se colaba un poquito de vida. No era mucho, pero Julia lo sentía. Isabelita estaba en su cuarto, como siempre. Julia ya no le hablaba tanto como los primeros días, al menos no sin parar. Había descubierto que a veces el silencio también ayuda. Ese día le llevó una cajita con plastilinas de colores. No esperó que jugara, solo las dejó ahí. Le sonrió y se sentó en la alfombra a hacer figuritas sin pedirle nada. Mientras tanto, Leti le había pedido ayuda para buscar unos manteles en un armario viejo del estudio. Esteban no estaba en casa. Se había ido desde temprano al club de empresarios, una costumbre de los fines de semana. A veces jugaba golf, a veces solo fingía que estaba ocupado. Julia bajó al estudio con Leti. Era un cuarto grande, con paredes llenas de libros, carpetas y cosas que se notaba nadie había tocado en meses. Olía a madera cerrada y a polvo fino. Mientras Leti buscaba entre los cajones del mueble principal, Julia se distrajo revisando una estantería del rincón. Ahí, entre libros de economía, revistas viejas y cajas con etiquetas sin escribir, vio algo que no encajaba. Una caja de lata color azul celeste con dibujos de flores en la tapa. Estaba empujada al fondo, como si alguien la hubiera escondido a propósito. ¿Puedo ver qué hay aquí?, preguntó. Leti volteó y al verla con la caja en las manos, se le cambió la cara. Ah, eso. Creo que son cosas de la señora Camila. Hace mucho que nadie lo toca. Julia abrió la caja con cuidado. Dentro había un álbum de fotos con portada de cuero rojo, ya medio raspado por el tiempo. Lo sostuvo entre las manos como si fuera algo frágil. Leti, por respeto, no dijo nada. Solo la miró. Julia se sentó en el sillón y abrió la primera página. Ahí estaba Camila, joven, con el cabello suelto, sonriendo, frente al mar. En otra foto, ella y Esteban abrazados en lo que parecía una fiesta. Luego Camila embarazada, tocándose la panza. Después, la foto de Isabelita recién nacida, chiquita, con gorrito rosa, envuelta en una cobija enorme. La siguiente hoja era aún más fuerte. Camila cargando a Isabelita de bebé. Y después la niña ya más grandecita en su silla, con 2 coletas desordenadas, mordiendo un pedazo de galleta. En todas las fotos, Camila sonreía con los ojos. Tenía esa mirada cálida que te envuelve sin necesidad de decir nada. ¿Crees que a Isabelita le gustaría ver esto?, preguntó Julia, con la voz bajita. Leti se encogió de hombros. No lo sé. Hace mucho que no se le enseña nada de eso. El señor Esteban, pues ya sabes cómo es. Julia cerró el álbum despacio y lo abrazó contra el pecho. No lo voy a obligar a nada. Solo quiero intentar algo. Subió al cuarto de Isabelita con la caja escondida detrás del cuerpo. La niña estaba en la misma posición, pero una de las plastilinas estaba abierta. No moldeada, solo abierta. Para Julia, eso era un logro enorme. Se sentó a su lado y dejó la caja en el regazo. Mira, encontré algo de tu mami. No tienes que verlo si no quieres, pero yo sí quiero compartirlo contigo. Abrió el álbum y lo puso sobre sus piernas. No se lo acercó a la niña, solo lo dejó ahí. Comenzó a hablarle como si estuviera contándole un secreto, sin presionarla. Esta eres tú, recién nacida. Tenías cara de enojada, ¿eh? Siguió pasando páginas. Mostraba fotos. Contaba anécdotas inventadas, como si estuviera leyendo un cuento. No dijo cosas tristes. No habló del accidente. Solo se enfocó en los momentos bonitos. Y entonces pasó algo inesperado. Isabelita giró un poco la cabeza. Muy poco, pero lo suficiente para que su mirada se cruzara con la página abierta del álbum. Julia se quedó callada, con el corazón apretado, como esperando no romper la magia. La niña bajó lentamente los ojos. Miró una foto. Era ella con su mamá,
ambas con lentes de sol, haciendo caras tontas frente a un espejo. Julia no dijo nada, solo volteó la página con suavidad. Isabelita estiró una mano, muy despacio, muy insegura, y con la yema del dedo tocó la esquina de la siguiente hoja. Julia tragó saliva, no se atrevió a moverse. Isabelita no habló, no sonrió, pero siguió viendo, y Julia supo que acababa de abrir una puerta. Esa noche, Julia no durmió bien. Se dio vueltas en la cama una y otra vez, repasando cada segundo de lo que había pasado esa tarde. La manera en que Isabelita movió la cabeza, cómo bajó los ojos, cómo tocó la esquina del álbum con tanto cuidado. Era algo mínimo, sí, pero después de tanto silencio, de tanto encierro, de tanta indiferencia. Para Julia fue como ver florecer una planta que creías muerta. Por la mañana se despertó antes que Leti. Se puso un suéter, se amarró rápido el cabello y bajó a la cocina a preparar pan con cajeta y chocolate caliente, como había visto en una de las fotos. Recordaba que en una de ellas, Camila estaba sirviendo eso en la mesa mientras Isabelita tenía los cachetes llenos de pan y la boca manchada de chocolate. Tal vez si lograba que la niña conectara con algún recuerdo, algo más se abriría. Subió al cuarto con una bandeja pequeña, cuidando no tirar nada. Entró sin hacer ruido, pero dejó que el aroma del chocolate hiciera su trabajo. Isabelita estaba en su silla, como siempre, mirando hacia la ventana, pero esta vez con los brazos más relajados. No se veía tan tensa. Eso, para Julia, ya era una diferencia. «Buenos días, Isa. Hoy toca desayuno especial», dijo en voz suave, dejando la bandeja sobre la mesita. Se sentó frente a ella y partió el pan en trocitos, untándolo con cajeta, sin prisa. «Tu mamá te lo preparaba así. O bueno, eso creo. Vi una foto de ustedes en la cocina. Tú estabas toda embarrada, y ella muerta de risa. Me encantó esa foto. Se veían felices». Isabelita no respondió, pero sus ojos se movieron hacia el plato. Apenas. Julia acercó el panecito a la niña, sin tocarla. «No, tienes que comer si no quieres. Yo me lo puedo acabar solita. Aunque seguro me voy a empalagar». Hizo una mueca exagerada, como si le doliera la panza de tanto dulce. Esperó unos segundos. La niña seguía sin moverse. Julia suspiró, pero no se desanimó. «Está bien, no pasa nada. Me toca a mí comer por dos». Llevó un trozo a su boca, y justo cuando lo estaba masticando, escuchó algo. Un sonido leve, tan leve que pensó que se lo había imaginado. Bajó la mano y miró a Isabelita. La niña tenía los labios cerrados, pero la comisura de la boca se había movido. Una nada, una cosita chiquita, como el comienzo de una sonrisa. Julia se quedó helada. No quiso asustarla, no hizo un escándalo. Solo la miró con cuidado, con ternura. No dijo nada, no lo echó a perder. Solo bajó la mirada y siguió comiendo despacito, como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro, sentía el corazón corriendo como loco. Cuando Leti subió un rato después para ver cómo iban, Julia le hizo una seña desde la puerta para que no hablara fuerte. Salieron al pasillo. «¿Qué pasó?», sonrió, dijo Julia en voz bajita, como si temiera que se rompiera la magia. Leti la miró con los ojos bien abiertos. «¿Segura?». No fue una sonrisa completa. Fue apenas una esquina de la boca, pero fue una sonrisa. Leti se quedó callada unos segundos. Luego bajó la mirada y soltó un suspiro largo. «Yo pensé que nunca iba a volver a ver eso». Julia apoyó la cabeza contra la pared, todavía emocionada. «No sabes lo que sentí. Fue como si el sol se asomara de repente en una casa que siempre está a oscuras». «¿Se lo vas a decir al señor Esteban?». Julia pensó por un momento. Negó con la cabeza. «Todavía no. No quiero que piense que estoy exagerando. Él no cree en esto». «Bueno, él ya no cree en nada desde que murió la señora Camila. Entonces va a tener que volver a creer». Julia volvió al cuarto. Isabelita ya había girado la cabeza hacia la ventana de nuevo, pero el pan seguía ahí, con una pequeña mordida. Julia no hizo comentarios. Solo recogió la bandeja y se sentó a su lado a leer otro cuento, uno nuevo, sobre una ballena que quería volar. Y mientras leía, Isabelita movía lentamente un dedo sobre la orilla de su silla, como si su cuerpo por fin comenzara a despertar. Ese lunes por la mañana, la casa tenía otro ritmo. Nada muy notorio, nada que se pudiera señalar con el dedo, pero el ambiente se sentía distinto, como si algo estuviera cambiando de a poquito. Leti lo notó desde temprano, cuando subió con una canasta de ropa, limpia, y escuchó a Julia tarareando una canción bajito, mientras abría las cortinas del cuarto de Isabelita.
Nunca antes había escuchado a alguien cantar ahí. Isabelita, en su silla, miraba hacia el jardín con la cabeza un poco más recta, ya no tan caída como los días anteriores. Julia seguía hablándole con normalidad, sin presionar. Le ponía dibujos, le leía cuentos, le mostraba muñecas y hasta hacía voces tontas para los personajes. Algunas veces no pasaba nada. Otras, la niña alzaba una ceja o movía apenas los labios. Pequeñas señales, pero señales al fin. Esa tarde, mientras recogía unos juguetes del piso, Julia vio cómo la niña empujaba con un dedo su propia manta para quitársela de las piernas. Fue algo mínimo, pero para alguien como ella, que estaba atenta a todo, fue como ver una alarma prendida. Esa noche, cuando ya Isabelita dormía, Julia bajó al comedor y encontró a Leti cerrando las ventanas. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo Julia, deteniéndose frente a ella. Claro, dime, ¿nunca pensaron en llevar a Isabelita a terapia física? Leti se quedó en silencio unos segundos. Sí, al principio. Cuando era bebé, Camila la llevó con varios doctores. Unos decían que era neurológico, otros que era muscular. No había un diagnóstico claro. Algunos dijeron que era muy difícil que llegara a caminar, pero Camila no se rendía. Insistía, buscaba ejercicios, la movía todos los días, hasta que murió. Julia tragó saliva, y después, Esteban no quiso saber más. La llevó con 1 o 2 especialistas, pero la niña ya estaba cerrada. No hablaba, no respondía. Se fue apagando poco a poco, igual que él. Julia bajó la mirada y se quedó pensando. ¿Por qué preguntas? Julia dudó un momento, luego alzó la vista, segura. Porque yo creo que Isabelita sí puede caminar. No digo que mañana ni en un mes, pero no veo que esté completamente rígida. Tiene fuerza, mueve los dedos, reacciona al contacto. La he visto. Leti se quedó helada. ¿De verdad lo crees? Sí. No es profesional, lo sé, pero mi mamá era fisioterapeuta. Tenía un consultorio pequeño, y desde niña yo la ayudaba. Aprendí mucho, aunque nunca estudié eso. Siempre le vi trabajar con personas que los médicos ya daban por perdidos, y los hacía avanzar, con paciencia y ejercicios diarios. Leti cruzó los brazos y la miró con atención. ¿Y tú crees que podrías ayudarla? Julia no dudó. No prometo milagros, pero quiero intentarlo. Leti no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa, tomó un trapo, lo dobló, lo volvió a desdoblar. Pensaba. Luego la miró fijo. Vas a tener que hablar con el señor Esteban. Julia respiró hondo. Lo sé, pero aún no. Quiero tener algo más claro primero. ¿Qué necesitas? ¿Unas pelotas de goma? ¿Ligas de resistencia? ¿Almohadas firmes? ¿Una colchoneta si se puede? Leti alzó una ceja. ¿Y eso dónde lo consigues? Yo lo consigo. No te preocupes. Esa noche, Julia salió del cuarto con su celular y empezó a buscar en internet ejercicios de estimulación neuromuscular, juegos con movimiento para niños, actividades de coordinación. Luego bajó al estudio y sacó el álbum otra vez. Buscaba pistas, fotos donde Camila tuviera a Isabelita en distintas posiciones. Quería entender cómo fue ese proceso al principio. En una imagen, encontró justo lo que quería. Isabelita acostada en el piso sobre una manta, con las piernas extendidas, y Camila estirándole los brazos con cuidado. Al día siguiente, mientras Esteban estaba en la oficina, Julia empezó despacito. Puso una colchoneta en el suelo del cuarto y colocó almohadas alrededor para que no hubiera riesgo. Le explicó todo a Isabelita con calma, aunque la niña no respondía. Luego la cargó con suavidad, la acostó y comenzó a moverle los pies uno por uno, sin forzar. Solo estiramientos suaves. Sentía resistencia, pero no inmovilidad. Poco a poco, la niña iba cediendo. No con gusto, no con confianza, pero sin miedo. No te voy a lastimar, Isa. Solo quiero ayudarte a despertar esas piernitas que están dormidas. Pasaron 20 minutos, luego 30. Julia hablaba, cantaba bajito, hacía pausas. Después la sentó con apoyo de almohadas. Le puso una pelota pequeña entre las piernas y trató de que la apretara. No pasó nada. Hasta que de pronto, la niña apretó apenas. Una vez, una sola, pero clara. Julia se quedó quieta. Luego sonrió. Te vi. Yo sé que tú también lo sentiste. Isabelita no reaccionó, pero la pelota seguía en su lugar. Julia sabía que estaba en lo correcto, y que esto apenas empezaba. Era jueves. Esteban había avisado por mensaje que saldría más temprano de la oficina. Nadie lo esperaba antes de las 7, pero ese día llegó a casa cuando apenas caía la tarde. No dijo nada al entrar.
Saludó a Leti con un leve gesto y se fue directo al segundo piso. Subió con paso cansado, la corbata medio floja y la cara tensa, como si no hubiera tenido un solo momento de paz en todo el día. Justo en ese momento, en el cuarto de Isabelita, pasaba algo que nunca antes había sucedido. Julia estaba sentada en el suelo, junto a la colchoneta. Tenía a la niña recostada, con las piernas apoyadas en un par de almohadas. Sostenía una de sus rodillas con cuidado, mientras con la otra mano guiaba el movimiento del pie. Era un ejercicio suave, de esos que había visto hacer a su mamá muchas veces. La niña no se quejaba, no reía, pero tampoco se resistía. Estaba dejándose llevar, con los ojos entrecerrados, como si su cuerpo apenas empezara a reconocer esa sensación de moverse. «Muy bien, Isa. Eso es poquito a poquito», decía Julia en voz baja, concentrada en cada detalle. Entonces se escuchó un ruido en la puerta. Esteban estaba ahí, parado, observando la escena con el ceño fruncido y la mirada dura. Julia lo vio de reojo, pero no se movió de inmediato. Solo soltó con cuidado la pierna de Isabelita, la cubrió con la manta y se puso de pie despacio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Esteban serio, sin levantar la voz, pero con ese tono que pesa. «Ejercicios de movilidad», respondió Julia. «Con calma. ¿Quién te autorizó?» «Nadie. Yo lo decidí». Esteban dio 2 pasos dentro del cuarto. Miró a su hija, luego a Julia. «¿Decidiste mover a mi hija sin consultarme?» «Sí. Lo hice con cuidado. Y no la obligué a nada. Eso no te da derecho». Julia no se achicó. Lo miró de frente, sin miedo. «Tampoco me lo quita». Esteban respiró hondo, con las manos en la cintura, como conteniéndose. «No eres terapeuta, lo sé, pero aprendí mucho con mi mamá, y he estado observando a Isabelita. Sus músculos no están totalmente rígidos. Reacciona, tiene control, puede mejorar. ¿Y tú crees que a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, me voy a quedar tranquilo dejando que tú experimentes con mi hija?» Julia no levantó la voz, pero su tono se volvió más firme. «No estoy experimentando, estoy tratando de ayudarla, y lo hago porque veo en ella cosas que otros ya no ven. Usted puede no creer en nada, pero ella sí está respondiendo. De a poco, pero lo está haciendo». Esteban apretó la mandíbula. Parecía querer decir algo más fuerte, pero se contuvo. «No quiero falsas esperanzas. Yo tampoco. Pero negar que hay una posibilidad es igual de peligroso que prometer un milagro». Hubo un silencio tenso. Isabelita seguía acostada, inmóvil, pero con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. Julia no sabía si había entendido todo, pero su cuerpo no estaba tenso. No tenía miedo. No parecía alterada por la discusión. «¿Le ha hecho daño?», preguntó Esteban, bajando la voz un poco. «Jamás. Y nunca lo haría». «¿Por qué haces esto?». Julia dudó un segundo. Luego se acercó a él y le habló sin rodeos. «Porque creo que su hija necesita moverse. No solo físicamente. Necesita sentir que sí puede, que su cuerpo le responde, que no está atrapada para siempre. Y porque, aunque usted no lo vea, ella está despertando». Esteban no respondió. Solo la miró con una mezcla de enojo y algo más que no supo definir. Se pasó una mano por el cabello y se fue sin decir otra palabra. Julia se quedó en el cuarto unos segundos, con el corazón latiendo fuerte. Miró a Isabelita, que seguía con los ojos abiertos. Se sentó a su lado y le acarició el brazo con suavidad. «Todo va a estar bien, Isa. No voy a rendirme contigo». Esa noche, mientras bajaba a la cocina, Leti la esperaba con cara de «¿Todo bien?». Julia solo le hizo un gesto con la mano, como diciendo «más o menos». En su habitación, Esteban abrió una botella de vino que tenía guardada desde hacía tiempo. Se sirvió una copa y se quedó mirando la nada. No sabía qué pensar. No podía negar que la niña se veía diferente, más atenta, más presente, pero tenía tanto miedo de volver a ilusionarse, de creer otra vez, que mejor se cerraba por completo, aunque, en el fondo, algo le decía que esa muchacha no era como las demás. Pasaron 3 días desde aquel cruce de palabras. Ni Esteban volvió a hablar del tema, ni Julia tocó el asunto otra vez, pero tampoco se detuvo. Al contrario, siguió con los ejercicios, las historias, los juegos, más discretos, más cuidadosos, pero igual de constantes. Tenía claro que no buscaba convencer a Esteban con palabras. Iba a dejar que lo convenciera Isabelita, con hechos. Cada mañana, después del desayuno, bajaban juntas al jardín trasero. Julia empujaba la silla con calma, hablándole bajito, contándole chistes malísimos, de esos que ni gracia daban,
pero que poco a poco hacían que la niña al menos girara los ojos, como diciendo, «Ya, por favor». Letty las veía desde la ventana mientras lavaba los trastes. No decía nada, pero sonreía de lado. En el jardín, Julia colocaba una manta sobre el pasto, y cuando la niña estaba de buen humor, la pasaba con cuidado de la silla a la manta. No siempre aceptaba. Había días en que Isabelita simplemente giraba la cara o cerraba los ojos. Julia no la forzaba, esperaba, volvía a intentarlo, y si no, se quedaban en la silla, jugando a ver formas en las nubes o escuchando cómo los pájaros se robaban las migas de pan. Pero cuando sí aceptaba, los ejercicios empezaban con suavidad. Julia le tomaba los pies, le movía los tobillos, le cantaba canciones mientras le hacía movimientos lentos con las piernas. A veces le ponía una pelota en las manos y la animaba a lanzarla, aunque fuera con poca fuerza. Isabelita no hablaba, pero los ojos la delataban. Estaba atenta, seguía cada movimiento, y de vez en cuando participaba. Una tarde, mientras jugaban con una pelota de esponja de colores, Julia le pidió que intentara empujarla con las 2 manos al mismo tiempo. La niña tenía la espalda recargada contra una almohada y la pelota sobre las piernas. Julia se la acercó despacito. «Vamos, Isa, solo empújala, como si quisieras mandarla al espacio». La niña no reaccionó. Julia esperó. Hizo como que iba a rendirse. Se encogió de hombros. Y en ese instante, la pelota rodó. Fue apenas un empujón leve, con la palma derecha, pero lo suficiente para que la pelota cayera al pasto. Julia se quedó congelada. Luego giró la cara hacia Isabelita, que no dijo nada, pero tenía los ojos bien abiertos, no de susto, de sorpresa. «¿Lo viste?», dijo Julia en voz bajita. «Lo hiciste tú». Isabelita bajó la mirada, como si no supiera qué acababa de pasar. Julia se acercó, le acarició el brazo con cuidado y no dijo nada más. No hizo un show, no gritó, no corrió a contarle a nadie. Solo se quedó sentada a su lado, en silencio. Y la niña no volvió la mirada a la ventana, la dejó en ella. Esa noche, mientras preparaban la cena, Letty notó a Julia distinta, más serena, más segura. «¿Te fue bien hoy?» «Sí», respondió Julia sirviendo agua. «Muy bien». Letty sonrió, sin pedir detalles. Sabía que había avances que no se medían en palabras. En su estudio, Esteban revisaba unos papeles cuando escuchó pasos en el pasillo. Levantó la vista. Era Letty. «¿Todo bien?» «Sí, solo pasaba a ver si quería cenar algo». «No, gracias. No tengo hambre». Letty lo miró desde la puerta, con esa mezcla de paciencia y cariño que solo los años le daban. «No ha visto cómo está su hija, ¿verdad?» «¿A qué te refieres?» «Está más despierta, más viva. No sé cómo explicarlo, pero si la viera con la nueva, sabría que algo está cambiando». Esteban no respondió. Se quedó en silencio. Letty se fue sin esperar más. Al día siguiente, fue él quien bajó más temprano. Salió al jardín sin que lo vieran. Se quedó detrás de un árbol, observando. Ahí estaban, Julia en el suelo, de rodillas, y la niña sentada en la manta. Tenía una pelota en las manos, y aunque no hacía mucho, su cuerpo se veía diferente, no tan flácido, no tan ajeno. Julia le hablaba bajito, sonriendo. Le señalaba una rama, luego una flor. Le hacía preguntas que no esperaban respuesta, pero la niña respondía igual, con los ojos, con los dedos, con leves movimientos que solo alguien que la conociera bien notaría. Y Esteban lo notó. Se quedó ahí, quieto, viendo a su hija como si la estuviera descubriendo de nuevo. No dijo nada, no se acercó, solo se quedó observando, con los ojos un poco vidriosos, como si no supiera si estaba soñando o... No. Julia sintió una presencia y volteó hacia atrás. Lo vio. Él la miró por unos segundos, luego solo asintió una vez y se fue. Julia sonrió bajito. Tal vez ya no hacía falta hablar. Era viernes por la tarde y la casa tenía un aire distinto. Letty había abierto todas las ventanas. Salvador cortaba las ramas secas del jardín y en la cocina olía a arroz con pollo. Isabelita había logrado sostenerse sentada por sí sola durante casi 3 minutos esa mañana y Julia estaba feliz, pero tranquila. No, celebraba en voz alta. No gritaba los logros. Solo los sentía muy dentro, como pequeñas victorias que nadie más veía, pero que ella sabía que contaban. A eso de las 5, el timbre sonó. Letty, con el mandil puesto, fue a abrir la puerta, secándose las manos en la cintura. Del otro lado, una mujer parada en tacones de aguja, gafas oscuras, pantalón entallado color crema y blusa blanca de seda, labios rojos, uñas largas, cabello perfecto.
Hola, soy Vanessa. Leti la miró de arriba abajo con una ceja levantada. ¿Y se le ofrece algo? Vengo a ver a Esteban. Él me conoce. Dile que estoy aquí. Leti tragó aire con paciencia. Un momento. Subió sin prisa. Tocó la puerta del estudio y le dijo al jefe que había una tal Vanessa en la entrada. Esteban levantó la vista y frunció el ceño. Se quedó pensando unos segundos y luego se levantó. Bajó al recibidor con paso firme. Cuando la vio, le cambió la cara. No fue alegría ni enojo. Fue sorpresa mezclada con incomodidad. Vanessa, ¿qué haces? ¿Aquí? Solo pasaba por la zona y pensé en ti. Dije, hace mucho que no sé de Esteban. ¿Puedo pasar? Esteban dudó. Miró hacia la sala, luego hacia la escalera. Finalmente asintió y le hizo una seña con la mano. Pasa. Vanessa caminó con seguridad, como si aún conociera cada rincón de la casa. Se sentó en uno de los sillones con las piernas cruzadas y una sonrisa de esas que no terminan de ser sinceras. Qué gusto verte, la verdad. Te ves igual. ¿Y tú? Igual de directa, respondió él, tomando asiento frente a ella. No me hagas caso. Solo quería saludarte. Bueno, y saber cómo estás. ¿Cómo está la niña? Y bueno, ¿cómo va todo? Me enteré que tienes nueva niñera. Sí, Julia. Julia. ¿Y qué tal? Muy bien. Vanessa ladeó la cabeza y fingió sorpresa. ¿Muy bien? Vaya, eso no lo escuchaba de ti desde hace mucho. Esteban no cayó en el juego. ¿A qué viniste realmente, Vanessa? Ella dejó la sonrisa a medias. A verte. A saber si ya te habías rendido por completo, o si seguías encerrado en esta casa esperando que el tiempo haga todo el trabajo. Él la miró con calma, pero con frialdad. Estoy bien. Mi hija está mejor, y no necesito más. ¿Y ella? ¿Julia? Vanessa asintió con esa sonrisita torcida. ¿Es solo la niñera? Esteban no respondió de inmediato. Tomó aire. Miró hacia la ventana. Luego regresó la mirada a Vanessa. Es alguien que ha hecho más por mi hija en 2 meses que mucha gente en 2 años. Vanessa soltó una risa pequeña, como si algo le molestara pero no lo fuera a admitir. Pues qué suerte. Porque tú y yo sabemos que no cualquiera aguanta en esta casa. Julia, mientras tanto, bajaba del cuarto con Isabelita. Era la hora de la merienda, y pensaba llevarla a la terraza. Cuando llegaron a la sala, se detuvo en seco al ver a la mujer sentada frente a Esteban. Vanessa la miró de inmediato. La escaneó, de pies a cabeza. Sonrió. Hola, tú debes ser la famosa Julia. Sí, respondió Julia con cortesía, sin moverse de junto a la niña. Mucho gusto. Yo soy Vanessa, vieja amiga de Esteban. Julia solo asintió con una media sonrisa. Isabelita bajó la mirada de inmediato. Esteban se levantó. Julia, ella es Vanessa. Pasó de visita. Ya se iba. Vanessa no se levantó. Solo cruzó las piernas con más fuerza. Qué suerte tiene la niña de tenerte, dijo con un tono extraño. Aunque debe ser muy cansado, ¿no? Estar todo el día aquí, cuidando, ayudando, viendo cosas tristes. Julia no cayó. A veces sí. Pero también hay momentos muy bonitos, sobre todo cuando los niños comienzan a confiar. Vanessa chasqueó la lengua. ¡Qué ternura! Esteban ya no quería más. Vanessa, gracias por venir. Tengo cosas que hacer. Ella se levantó despacio, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Nos vemos pronto, Esteban. No desaparezcas otra vez. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Y se fue. Julia miró a Esteban en silencio. Él negó con la cabeza. No es nada, solo recuerdos que vienen sin avisar. Julia no preguntó más. Tomó a Isabelita de la mano y la llevó a la terraza. La niña estaba más seria de lo normal. Julia la sentó, le sirvió su juguito y se agachó frente a ella. ¿Te cayó mal la señora de los tacones? Isabelita no respondió, pero por primera vez le apretó los dedos. Poquito, solo un gesto. Julia lo entendió. A mí también me cae un poquito mal, dijo en voz baja. Y las dos se quedaron ahí, viendo cómo caía la tarde, sabiendo que algo había cambiado. Porque ahora no solo estaban luchando contra la tristeza, ahora también había alguien más en escena. Desde que Vanessa apareció en la casa, el ambiente se sintió distinto. No fue algo que se pudiera ver, ni que alguien dijera en voz alta, pero ahí estaba, como una incomodidad que se instala sin pedir permiso, una molestia en el aire. Leti lo notó enseguida. Salvador lo dijo bajito mientras regaba las plantas, y Julia lo supo desde el primer segundo. Durante los días siguientes, Vanessa empezó a aparecer con más frecuencia. Ya no era una visita sorpresa. Ahora avisaba con mensajitos a Esteban como si fuera algo normal. ¿Estás en casa? Pasa un ratito. Te llevo café del bueno. Solo voy de paso. Esteban
Incómodo pero sin ánimos de discutir, no la detenía. No porque quisiera verla, sino porque sentía que cualquier pleito más en su vida era demasiado. Vanessa llegaba siempre arreglada, como si fuera a una fiesta. Perfume fuerte, maquillaje perfecto, palabras dulces envueltas en veneno. Fingía ternura al ver a Isabelita, pero no la miraba más de 5 segundos. No preguntaba por su progreso. Y cada vez que Julia pasaba por ahí, ella soltaba un comentario casual. «Oye, ¿qué paciencia tienes? Yo no podría pasar el día entero con una niña que no habla. Se nota que vienes de otra realidad. Me imagino que no estás acostumbrada a este tipo de casas, ¿verdad? Ay, Esteban, qué lindo que le das oportunidad a gente sencilla». Julia no respondía. Sonreía con educación, pero por dentro la sangre le hervía. No porque le dolieran las palabras, sino porque sentía que algo se estaba metiendo en la dinámica que con tanto trabajo había construido. Un martes por la mañana, mientras Esteban se preparaba para salir a una reunión, Julia lo alcanzó en la entrada. «Perdón, ¿tienes un minuto?» «Sí, dime. ¿Vanessa va a seguir viniendo tan seguido?» Esteban se acomodó la corbata sin mirarla directamente. «No lo sé. Viene cuando quiere. No tengo control sobre eso. No me molesta por mí. Me preocupa Isabelita. Ella se altera cuando Vanessa está cerca. Se pone seria, más cerrada. ¿Estás segura?» «Sí, y no soy la única que lo ha notado». Esteban la miró por fin, con cara de que no quería discutir, pero sabía que tenía razón. «Lo voy a pensar». Esa tarde, cuando Esteban regresó del trabajo, encontró a Vanessa en la sala hablando con Leti, que apenas la soportaba. Estaba preguntando por Julia. Leti, cortante, le dijo que estaba en el jardín con la niña. Vanessa se levantó, agradeció, el cafecito tan sabroso, y salió al jardín. Allí estaba Julia, sentada junto a Isabelita, mostrándole un libro con animales de granja. La niña tocaba las imágenes con la punta del dedo, y por primera vez había soltado una risita leve al ver al cerdo con gorra. Julia lo celebró en silencio, feliz de ese pequeño momento, cuando la voz de Vanessa rompió la paz. «Qué lindo. Siempre tan dedicada, Julia». Julia se volteó despacio. «Hola, Vanessa. ¿Te ofrecieron algo de tomar?» «Ay, no, gracias. Solo pasaba a ver cómo andaban las cosas, aunque ya veo que andan de maravilla». Vanessa se agachó y miró a Isabelita como si fuera la primera vez. «Hola, pequeña. ¿Todavía no hablas?» Isabelita giró la cara. No dijo nada. Julia tragó saliva y habló claro. «Está avanzando. Y mucho. Qué bueno. Aunque... Cuidado, Julia. No te vayas a encariñar de más. Luego los niños confunden cariño con otras cosas». Julia se puso de pie, firme, sin perder la calma. «¿Perdón? Nada. Solo digo. Tú eres la niñera. Lo demás es cosa de familia». Julia no contestó, pero ese comentario se le quedó clavado. Esa noche, mientras Inés en Leti lavaba los platos, Julia entró a la cocina con el rostro serio. No dijo nada. Se sirvió un vaso de agua y apoyó los codos sobre la mesa. «Esa mujer no va a parar», dijo, mirando al suelo. «Está buscando algo». Leti la miró con pena. «Lo que quiere es volver a tener el control. ¿Sobre Esteban? Sobre todo. Ella fue parte de esta casa un tiempo. Nunca fue oficial, pero casi. Todos sabíamos que si no fuera por Camila, habría sido ella. ¿Y él? Él cambió cuando conoció a Camila, pero Vanessa nunca se fue del todo. Y ahora que ve que alguien más está entrando, se siente amenazada», dijo Julia. «Y tú también, ¿verdad?» Julia no respondió. Se quedó callada, pero lo sabía. Vanessa no solo quería recuperar lo que sentía que era suyo, también quería sacar a Julia, y lo estaba haciendo con sonrisas falsas, con comentarios venenosos y con algo más, secretos, porque lo que Julia no sabía era que Vanessa había empezado a investigar cosas sobre ella, sobre su pasado, sobre su mamá, y lo que estaba a punto de encontrar iba a cambiarlo todo. El cielo estaba despejado, y por primera vez en semanas el sol pegaba con fuerza sobre el jardín. Era sábado, y la casa estaba en silencio. Esteban se había ido temprano a una reunión fuera de la ciudad. Leti había salido al mercado. Solo quedaban Salvador regando las plantas, Lupita en la cocina, y ellas dos, juntas en el cuarto, como todos los días. Julia había colocado la colchoneta en el centro, junto a la ventana, donde el sol entraba sin molestar. Isabelita ya no se asustaba al ver el espacio vacío en el piso. Ahora, cuando lo veía, sabía lo que tocaba. Ejercicios. A veces soltaba un pequeño suspiro, otras giraba los ojos como si estuviera resignada, pero siempre, se dejaba llevar. Julia ya no tenía que explicar tanto.
Solo bastaba una mirada, un gesto, y la niña entendía. Ese día Julia sentía algo diferente. No nervios. Era más como una corazonada. Algo que le decía que no podía ser un día cualquiera, que había algo esperando por salir. Ayudó a Isabelita a sentarse en la orilla de la colchoneta, con las piernas extendidas al frente y los brazos apoyados a los costados. Le puso almohadas detrás, por si se vencía. Luego se arrodilló frente a ella y le sostuvo las manos. Hoy vamos a intentar algo nuevo, ¿sí? No tienes que lograrlo, solo sentirlo. La niña la miró con esos ojos enormes que ya no eran tan apagados como antes. ¿Seguían serios? Sí, pero había vida en ellos. Julia se puso detrás y la sostuvo de la cintura. Lentamente la ayudó a ponerse de pie, apoyándola contra su propio cuerpo. Era algo que ya habían practicado. Era parte de la rutina. Pero esta vez, Julia dio un paso más. Puso frente a ella un banquito bajito, acolchonado. Solo un pasito de distancia. Literalmente, un paso. Isa, escucha. Solo mueve el pie. Uno, el que quieras. No te suelto, lo prometo. Estoy aquí. La niña no se movió. Julia no insistió. Solo esperó. Pasaron 10 segundos. 20. 40. Y entonces, ocurrió. El pie derecho de Isabelita se deslizó levemente hacia adelante. No fue un paso firme. No fue algo rápido. Pero fue un movimiento claro, con intención. Un avance. Julia sintió el peso del cuerpo de la niña inclinarse. Rápido la sostuvo más fuerte. Evitó que se fuera de lado. Y la ayudó a completar el paso. Luego el otro pie. Pequeño, tembloroso, inseguro. Pero también se movió. Y de pronto, estaban frente al banquito. Julia soltó un sonido ahogado. No gritó, no lloró, no se movió de su lugar. Solo apoyó a Isabelita sobre el asiento y le tomó las manos. Lo hiciste. Isabelita no decía nada, pero tenía la cara diferente, como si no creyera lo que acababa de pasar, como si su propio cuerpo la sorprendiera. Tú caminaste, Isa. Un paso, uno, pero fue tuyo, solo tuyo. La niña, muy despacio, levantó la mirada y por primera vez en toda su vida, sonrió de verdad. No una mueca, no un intento, una sonrisa completa, sincera, con dientes, con ojos, con alma. Julia no pudo más. Se dejó caer de rodillas, frente a ella y apoyó la frente sobre las piernas de la niña, soltando un llanto silencioso, no de tristeza, de alivio, de emoción, de amor puro. Isabelita le acarició el cabello. Julia alzó la cabeza y la miró, con las mejillas mojadas. Estoy tan orgullosa de ti. En ese momento, sin que ninguna de las dos lo supiera, Esteban acababa de entrar por la puerta principal. Su reunión se había cancelado. Subió sin hacer ruido, y al pasar frente a la habitación abierta, se detuvo. Vio la escena. Isabelita sentada, Julia arrodillada, el banquito en medio. No entendió de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó desde la puerta con la voz apagada. Julia volteó. Se limpió las lágrimas con la manga. Tu hija dio un paso. Esteban frunció el ceño. ¿Cómo? Un paso, Esteban. Caminó. Sola. Sostenida, sí, pero con sus propios pies. Esteban no supo qué decir. Se acercó lentamente. Se agachó frente a su hija. La miró. Le tomó las manitas. ¿Es verdad? Isabelita, todavía con la sonrisa en la cara, asintió. Y luego dijo algo. Una sola palabra. Baja, ronquita, pero clara. Mamá. Esteban se quedó sin aire. Julia lo miró, sin decir nada. No hacía falta. En esa casa donde durante tanto tiempo no se oía nada, por fin, el silencio se rompía. Esteban no durmió bien esa noche. Se quedó en su estudio hasta tarde, sentado en el sillón, sin música, sin televisión, sin celular, solo él y el silencio. Pero esta vez era otro silencio. No ese que pesa, que aplasta, que se siente como un castigo. Era uno, distinto. Uno que venía con muchas preguntas. Veía una y otra vez en su cabeza el momento en que su hija dio ese paso, el pasito torpe, el temblor de las piernas, la mirada de sorpresa, y esa sonrisa que él creía desaparecida para siempre. Y luego esa palabra que todavía lo sacudía por dentro. Mamá. Al día siguiente, cuando el sol apenas se colaba por las ventanas, Esteban ya estaba listo, con camisa limpia, café en mano y una idea clara en la cabeza. Tenía que llevar a su hija con un especialista. No podía seguir creyendo en milagros o suposiciones. Necesitaba respuestas reales, confirmar si lo que había visto no había sido solo un buen momento o una ilusión. Julia estaba en la cocina, preparando fruta para el desayuno, cuando él entró. Quiero llevarla con un médico, dijo sin rodeos. Julia paró en seco. Lo miró. ¿Hoy?
Sí, ya pedí cita con un neurólogo pediátrico. Uno bueno. Julia asintió. Está bien, solo dame tiempo para prepararla. Voy a ir con ustedes. Perfecto. Y, así, como nunca antes, se fueron los tres en el mismo auto. Esteban al volante, serio pero atento. Julia en el asiento trasero, ayudando a Isabelita a acomodar su muñeca favorita en el cinturón de seguridad. La niña, callada pero tranquila, miraba por la ventana sin miedo, sin angustia. Llegaron a una clínica privada, de esas que huelen a nuevo, y donde todo parece impecable. El doctor los recibió en un consultorio amplio, con juguetes en las repisas y diplomas colgados en la pared. Tenía expresión amable, ojos curiosos, y voz de esas que saben cómo hablarle a un niño sin ser empalagoso. ¿Cuántos años tiene Isabelita?, preguntó sonriendo. 6, respondió Esteban. Julia se quedó a un lado, dejando que el doctor hablara primero con ellos. Después de las preguntas básicas, el doctor empezó la revisión. Hizo movimientos con las piernas de la niña, revisó reflejos, sensibilidad, tono muscular. Isabelita no dijo nada, pero tampoco se resistió. Respondía con leves movimientos, con gestos, con miradas. Cuando él le pidió que intentara mover el pie, lo hizo, no con fuerza, pero con intención. Cuando le pidió apretar su dedo con la mano, ella lo hizo, lento, pero firme. El doctor se apartó y suspiró. Se quedó mirando sus notas por unos segundos. ¿Y dice que nunca caminó?, le preguntó a Esteban. No, desde que nació. Nos dijeron que era una condición neurológica, que no había mucho por hacer. Después, perdimos el rumbo. El doctor se apoyó en el escritorio y los miró a los dos. Les voy a hablar con toda claridad. La niña no tiene una parálisis completa. Sí tiene debilidad muscular. Sí hay cierto retraso motor, pero también hay reactividad, tono y voluntad. Lo que vi hoy es un cuerpo que no está perdido, y una niña que, pese a todo, quiere avanzar. Esteban sintió un golpe en el pecho. ¿Qué significa eso? Que no está imposibilitada, que puede caminar, tal vez no como los demás niños, tal vez con apoyo, con terapia constante, pero puede. Julia cerró los ojos por un segundo, contuvo la emoción. Esteban no dijo nada, solo bajó la mirada. La voz del doctor siguió, firme pero cálida. Lo más importante ahora es trabajar la parte emocional, porque muchas veces, cuando hay tanto tiempo de inactividad, lo que más cuesta es que el cerebro confíe en que el cuerpo sí responde. Pero si ya dio un paso, es porque algo se está reactivando, y eso es enorme. La consulta terminó con una receta de ejercicios, un calendario de seguimiento y una advertencia. Esto no iba a ser fácil, pero sí posible. Camino al auto, Esteban abrió la puerta trasera para ayudar a su hija a subir. Cuando la estaba acomodando, ella lo miró directo a los ojos, y bajito, dijo: «Papá». Esteban se quedó congelado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Así, sin aviso. Julia, desde el otro lado, también lo oyó. No dijeron nada más. De regreso a casa, no hubo música. Solo el sonido del motor y el peso de lo que acababan de vivir. Pero dentro del auto, entre ellos, flotaba algo nuevo. Esperanza. Las siguientes semanas fueron distintas. No radicalmente. No de esas transformaciones que se notan desde la calle. Pero adentro de la casa, en los rincones, en los pequeños momentos, todo empezaba a moverse. Como si alguien hubiera quitado una manta gris que cubría los muebles. Como si el aire pesara un poquito menos. Isabelita ya no amanecía todos los días mirando a la ventana. Algunas veces, cuando Julia entraba a su cuarto, la encontraba jugando con los dedos o abrazando a su muñeca. Pequeñas señales de vida, de presencia. Seguía sin hablar mucho, pero las pocas palabras que decía ahora salían de forma natural, sin que nadie las empujara. Papá, Julia, mamá, otra vez, palabras sueltas que a todos les sonaban como poesía. Esteban, por su parte, empezó a llegar más temprano a casa. Ya no ponía pretextos para quedarse en la oficina. Ya no se encerraba en el estudio apenas entraba. A veces se asomaba al jardín y veía cómo Julia le enseñaba a Isabelita a subir una pequeña rampa con ayuda de una andadera que él mismo había mandado a traer. Otras veces se sentaba en el comedor, solo a observar. Leti no decía nada, pero lo notaba todo. Cada vez que veía a Esteban mirar a Julia con atención, con respeto, con una calma nueva, ella sonreía en silencio mientras secaba los platos. Una tarde, después de una sesión de ejercicios, Esteban bajó con una carpeta bajo el brazo. Entró a la cocina, donde Julia terminaba de cortar unas frutas para Isabelita.
¿Tienes un minuto? Claro, respondió ella, limpiándose las manos en una servilleta. Él abrió la carpeta y se la mostró. Es un plan de rehabilitación. El doctor me mandó una lista de especialistas. Hay un centro que podría ayudar mucho, pero está en otra ciudad. Cuesta. Pero si tú sigues como guía aquí, con los ejercicios y el seguimiento, podríamos lograr lo mismo. Julia lo miró, sorprendida. ¿Confías en mí para eso? Después de ver lo que has hecho. Sí, confío. Ella bajó la mirada. Sintió algo en el pecho. Algo que no sabía cómo poner en palabras. Gracias, dijo con voz bajita. No me des las gracias. Eres tú la que ha hecho todo esto posible. Julia lo miró de nuevo, y por primera vez se notó algo más en sus ojos. No era admiración, no era respeto, era otra cosa, algo más profundo, más difícil de esconder, y él también lo sintió, pero ninguno dijo nada. En los días siguientes, la dinámica entre ellos fue cambiando. Ya no eran solo empleador y niñera, ya no eran dos personas sobreviviendo dentro de la misma casa. Ahora compartían momentos, conversaciones, silencios cómodos y miradas largas que duraban un poco más de lo normal. Un día, mientras Julia ayudaba a Isabelita a pintar una hoja con los dedos, Esteban pasó por la sala y se detuvo a verlas. Julia tenía pintura en la mejilla. Isabelita reía, algo que aún no hacía muy seguido, pero cuando lo hacía, iluminaba todo. Esteban las miró por un rato y luego dijo, ¿puedo unirme? Julia volteó, sorprendida. Le sonrió. Claro, pero cuidado, aquí. No se aceptan manos limpias. Esteban se arremangó la camisa, se sentó con ellas en el piso y metió los dedos en la pintura. Isabelita lo miró como si no pudiera creer lo que veía. Julia se rió, y ahí, sentados en el suelo, los tres con las manos llenas de colores, sin zapatos, sin preocupaciones, parecía que por fin la casa respiraba otra vez. Esa noche, Julia se encerró en su cuarto y se quedó viendo el techo un buen rato. Sentía muchas cosas. Alegría por Isabelita, satisfacción por el avance, cariño por esa casa donde antes solo había tristeza, pero también algo más, algo que venía creciendo en silencio, algo que empezaba a doler cuando lo pensaba demasiado. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Ese no era su mundo. Ella había llegado a cuidar a una niña, no a enamorarse del padre, no a sentirse parte de una familia que no le pertenecía, pero cada día le costaba más no desearlo. Mientras tanto, en el estudio, Esteban también pensaba. Tenía un expediente abierto frente a él, pero no lo leía. Solo recordaba la imagen de Julia riéndose, con las manos manchadas de pintura, y a su hija sonriendo como no lo había hecho desde que Camila murió. Y en ese momento, entendió que había algo en él que también empezaba a moverse, que tal vez, solo tal vez, su corazón también estaba aprendiendo a caminar. Era martes por la mañana, y el día pintaba tranquilo. Julia había salido temprano con Isabelita, a una cita con el terapeuta que recomendó el médico. Iban avanzando. El especialista confirmó que la niña tenía más fuerza de la que mostraba, y que si seguían así, en unos meses podía incluso caminar con apoyo sin necesidad de una silla. Julia no cabía de la felicidad. Isabelita también se notaba diferente. No hablaba mucho, pero ya no se escondía. Había algo en su mirada que parecía decir, ya entendí que puedo. Esa tarde, Julia pensaba sorprenderla con una casita de cartón que había estado armando en secreto en el cuarto de juegos. Pero mientras ellas estaban fuera, alguien más volvió a tocar la puerta. Vanessa. Leti abrió, con el mismo gesto seco de siempre. ¿Otra vez usted? Solo un ratito. No vengo a molestar. Esteban no está. Ya lo sé. Leti frunció el ceño. Entonces, vengo a hablar con Julia, dijo con una sonrisa falsa. Quiero ofrecerle mi ayuda, a mi manera. Leti la dejó pasar sin muchas ganas. La llevó a la sala y ahí la dejó sola. 20 minutos después, Julia llegó con Isabelita dormida en los brazos. Apenas cruzó la puerta, vio a Mino Messin, Vanessa sentada cómodamente como si fuera la dueña de la casa. La escena le cayó como agua fría. Hola, dijo Vanessa, parándose de inmediato. ¿Podemos hablar un momento? Julia se quedó en la entrada, sin bajar a la niña. ¿Está dormida? Sí, no tardo. Mira, te prometo que esto no es por celos ni por tonterías. Es por el bien de Esteban. Y de Isabelita, claro. Julia apretó la mandíbula. ¿Qué quiere? Vine a ayudarte, dijo, con una sonrisa fingida. Sé que estás haciendo un trabajo increíble. Todos lo dicen. Hasta Esteban. Entonces no entiendo para qué viene. Vanessa bajó la voz, como si fuera a decir algo importante. Porque sé que tú también te estás confundiendo. Julia respiró profundo. Perdón, no te hagas.
Se nota, en la forma en que lo miras, en cómo hablas de él. Pero te voy a decir algo, Julia. Por más que hagas todo bien, tú no perteneces a este mundo. Julia la miró fijo, sin bajar la vista. Usted tampoco. Vanessa rió bajito. Tal vez no, pero yo sí sé jugar en este nivel. Tú no. Y tarde o temprano alguien va a salir lastimado. Solo te aviso. Julia no respondió. Subió con Isabelita en brazos, sin darle más importancia. Pero las palabras de Vanessa se le clavaron como agujas en la espalda. Esa noche, Esteban llegó más tarde de lo normal. Había tráfico, problemas con unos contratos, y además, no dejaba de pensar en lo que sentía cada vez que veía a Julia. Últimamente ya no era solo admiración o agradecimiento, era algo más, algo que le costaba aceptar. Julia estaba en la sala, doblando ropa cuando él entró. ¿Cómo estuvo la cita? Bien, mejor de lo esperado. El doctor cree que Isa podría caminar más pronto de lo que pensábamos. Esteban se le acercó, entusiasmado. ¿De verdad? Sí. La vio motivada, y dijo que mucho tenía que ver con el vínculo emocional. Esteban la miró en silencio unos segundos. ¿Y tú eres parte de eso? Yo solo estoy aquí. Ella hace todo lo difícil. Esteban dio un paso más cerca. No, tú haces más de lo que crees. Has hecho algo que ni yo ni los doctores logramos en años. Julia bajó la mirada. Algo le apretaba el pecho. Hoy vino Vanessa. Soltó de repente. ¿Qué? Me dijo cosas. Que tú y yo estamos confundidos. Que esto no es real. Que yo me voy a lastimar. Esteban se tensó. No tenía por qué decirte nada. Ella ya no tiene lugar aquí. Julia lo miró con tristeza. Pues se siente como si sí lo tuviera. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Julia dudó. Luego dijo la verdad. Sí. Él se acercó un poco más. Ella no se movió. Yo también. Sus ojos se cruzaron. Estaban tan cerca que el aire se volvió denso. Pero justo cuando parecía que algo iba a pasar, un ruido los interrumpió. Isabelita había despertado. Julia se alejó rápido. Esteban también. Y el momento quedó ahí, en el aire. Vanessa, desde su auto estacionado a la vuelta de la esquina, los había estado observando. Sacó su celular, abrió un mensaje y escribió algo. Necesito lo que pedí. Quiero saber quién es realmente Julia Romero. Y lo envió, porque no iba a dejar que esa historia terminara con un final feliz que no le pertenecía. Ese sábado amaneció claro, con un cielo limpio y un aire fresco que entraba por todas las ventanas abiertas de la casa. Julia había despertado con una sensación rara, como si algo importante fuera a pasar. No sabía qué, pero lo sentía. A veces el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Esteban salió temprano a una reunión de negocios. Antes de irse, pasó a ver a Isabelita, que seguía dormida, y luego cruzó la mirada con Julia en el pasillo. Ninguno dijo nada, pero el cruce fue largo, callado, lleno de cosas que no se podían explicar en ese momento. Julia pasó la mañana con la niña como siempre. Desayunaron fruta, se contaron historias inventadas, pintaron una hoja con las manos, y después bajaron al cuarto de juegos. La casita de cartón estaba lista. Isabelita la miró con sorpresa. Le brillaron los ojos. Julia la llevó en brazos hasta la puerta de la casita y la sentó dentro, con una mantita y sus muñecos favoritos. ¿Quieres jugar? ¿A qué vivimos aquí?, le preguntó Julia sonriendo. Isabelita asintió. De a poco, sus gestos eran más claros. Ya no era esa niña invisible de antes. Ya era alguien que decía más con menos. Después del almuerzo, Julia decidió hacer algo nuevo. Tenía una idea desde hace días, pero estaba esperando el momento exacto. Colocó una colchoneta frente a un pasamanos de madera que Salvador había instalado en una de las paredes del pasillo largo. Era un tubo firme, pensado justo para que la niña pudiera sostenerse. Julia sentó a Isabelita frente al pasamanos, la tomó de la cintura y le habló bajito. Hoy quiero que intentes caminar tú solita, solo 2 pasos, con tus manos aquí, agarrada del tubo. Yo estoy detrás, no te voy a soltar, pero quiero que lo intentes, sé que puedes. La niña dudó, movió los ojos hacia los lados, su cuerpo se tensó. Julia se agachó a su lado. Escúchame bien, no te estoy pidiendo que corras, solo que pongas un pie delante del otro. Si te cansas, paramos. Si tienes miedo, yo estoy aquí. Le tomó las manitas y las colocó sobre el tubo. Isabelita apretó fuerte. Su cuerpo temblaba un poquito. Julia puso sus manos bajo los brazos de la niña, no para cargarla, solo para estar lista. ¿Lista? Isabelita tragó saliva. Y entonces movió un pie, uno solo, pero firme, con esfuerzo, con voluntad. El otro pie lo siguió, más lento, más inseguro, pero también lo movió. «Isa», dijo Julia con los ojos brillando. «Lo hiciste». La niña se quedó quieta.
jadeando un poco, sostenida, pero de pie, y entonces dio otro paso, uno más, y otro, 4, 5, 6. Julia no decía nada, solo respiraba agitada, sin moverse de su lugar. Isabelita giró un poco la cabeza, tenía las mejillas rojas, y sonreía. Julia no pudo más, corrió a abrazarla, se agachó a su altura, la rodeó con los brazos, la levantó unos centímetros y giró con ella. «Caminaste, lo lograste, caminaste, Isa». Isabelita soltó una risita que se le escuchó hasta la cocina. En ese instante, sin que ninguna lo notara, Vanessa estaba en la entrada de la casa. Había llegado sin avisar. Leti la había dejado pasar a regañadientes, y justo cuando subía las escaleras, escuchó los gritos y el alboroto. Se detuvo, se acercó en silencio. Desde el pasillo, vio a Julia abrazando a la niña, feliz, llorando, riendo, y supo que estaba perdiendo el control. No podía permitirlo. Bajó sin hacer ruido, sacó su celular y marcó. «Ya la vi», dijo en voz baja. «Está más metida que nunca. Es tiempo de usar lo que encontraste. Mándamelo». Luego se fue, sin despedirse. Media hora después, Esteban regresó. Entró directo, con cara de cansancio. Leti lo recibió en la cocina. «Tu hija caminó». Esteban paró en seco. «¿Qué?» «Lo que oíste». Subió corriendo las escaleras. Julia estaba sentada en el sillón con Isabelita dormida en su pecho. Tenía los ojos húmedos, pero una expresión de paz que no se le había visto jamás. «¿Es verdad?» Julia asintió sin decir palabra. Esteban se acercó, acarició el cabello de su hija y luego miró a Julia con una mezcla de emoción, respeto y algo más. Se quedó unos segundos mirándola, sin decir nada, pero en ese instante, su celular vibró. Un mensaje nuevo. Lo leyó y se le borró la cara. Julia lo notó. «¿Todo bien?» Esteban la miró, cerró el celular. No respondió. «¿Estás seguro que no me ocultas nada, Julia?» Ella frunció el ceño. «¿Cómo?» Él no respondió, solo bajó la mirada. Y ahí, justo cuando todo parecía estar bien, una sombra volvió a entrar en la casa. Desde que Esteban leyó aquel mensaje, algo cambió. Julia lo notó al instante. Su mirada, sus respuestas, incluso su silencio. Ya no era el mismo. Seguía hablando con ella, sí. Seguía sonriendo con su hija. Pero había una barrera invisible, algo que no estaba ahí antes. Esa noche, después de acostar a Isabelita, Julia bajó a la cocina por un vaso de agua. Lo encontró en el comedor, solo, con una copa de vino sin tocar y el celular en la mesa. Tenía los codos apoyados y la frente entre las manos. Algo no estaba. «Bien. ¿Todo bien?», preguntó ella acercándose. Él alzó la mirada, lento. La vio, pero sin esa calidez que le había mostrado días atrás. «Tú me dijiste toda la verdad cuando llegaste a esta casa». Julia frunció el ceño, confundida. «¿De qué hablas? ¿De ti? ¿De quién eres? ¿De tu familia? ¿De por qué aceptaste este trabajo?» Julia se puso tensa. Dio un paso atrás. «Acepté porque necesitaba el trabajo. Porque quería ayudar». Esteban sacó su celular y abrió algo que ya tenía listo. Se lo mostró. Era una captura de una ficha vieja de registro. Un documento oficial. Decía el nombre de la madre de Julia. Y el nombre de un hombre. Arturo Beltrán. «¿Este era tu papá?» Julia sintió un golpe en el estómago. «Sí». «¿Cómo conseguiste eso?» «No importa. Lo que importa es que en el informe de la policía sobre el accidente de Camila aparece ese nombre. Arturo Beltrán iba con ella, en el mismo auto, en el asiento del copiloto». Julia sintió que el piso se le iba. «Yo no sabía», susurró, con los ojos abiertos, como platos. «¿No sabías que tu padre murió con mi esposa en el mismo accidente?» «No, juro que no. Mi papá desapareció cuando yo tenía 9 años. Solo me dijeron que murió en un accidente. Nunca supe con quién. Nunca supe detalles». Esteban se puso de pie. Julia lo seguía con la mirada, desesperada por explicarse. «Esto no cambia nada, Esteban. Yo no vine aquí sabiendo eso. Yo no vine a buscar venganza ni a meterte a ti en nada. Ni siquiera sabía que nuestras historias estaban conectadas. ¿Y por qué nunca dijiste nada de tu pasado? ¿Por qué omitiste tantos detalles? Porque no creí que importaran. Porque vine a cuidar a tu hija, no a escarbar el pasado». Esteban caminó hacia la sala. Julia lo siguió. «Todo lo que hice fue de corazón. Cada ejercicio, cada palabra, cada juego con Isabelita. Nada fue planeado». «Pero parece que el destino sí lo tenía planeado, ¿no?», dijo él con los ojos llenos de confusión. «Tú, hija del hombre que iba con Camila. Yo, viudo, nuestra hija, en medio. Y tú, aquí, metida hasta el fondo». Julia negó con la cabeza, al borde del llanto. «No me metas en una historia que no escribí.
Yo no elegí esto. Solo estaba ayudando. Solo me enamoré de ella. Y sí, también de ti. Sin querer, sin buscarlo. Esteban bajó la mirada. No dijo nada. Julia lo vio dudar. Esperaba que dijera algo, que la creyera. Pero él solo dijo, necesito tiempo. ¿Y yo? ¿Qué hago? Tal vez lo mejor es que te vayas unos días. Julia sintió que le arrancaban el alma. ¿Eso quieres? No es lo que quiero. Es lo que necesito para pensar. Julia se fue directo al cuarto. Empacó con manos temblorosas. Isabelita dormía profundamente. Julia la miró desde la puerta, con lágrimas cayendo una tras otra. Se acercó a su cama, le dio un beso en la frente y salió. Leti la esperaba en la entrada. ¿Qué pasó? Julia no pudo responder. Solo le entregó una carta que había escrito en 5 minutos, con palabras simples y sinceras, para Isabelita, para que Leti se la leyera al día siguiente. Salió por la puerta sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando la niña despertó y no encontró a Julia en su cuarto, se quedó inmóvil. Esperó todo el día. Nadie le dijo nada. Leti intentó distraerla. Esteban no tuvo el valor de decirle la verdad, pero por la tarde, mientras jugaba sola en el jardín, Isabelita vio la pelota de colores que Julia le había regalado. La miró, se levantó como pudo, caminó 4 pasos sin ayuda, cayó, se levantó otra vez, corrió hacia la reja del jardín y gritó. Por primera vez, gritó, «Julia», y todos lo escucharon. Desde que Julia se fue, la casa volvió a sentirse fría, no como antes, cuando Camila había muerto, no de ese vacío silencioso que nadie quería nombrar, pero sí con una tristeza distinta, más confusa, como si algo muy bueno hubiera estado a punto de florecer y alguien lo hubiera arrancado de golpe. Esteban no lo decía, no lo aceptaba, pero lo cargaba encima. Se notaba. Leti estaba molesta, no con Esteban solamente, estaba molesta con la situación entera, con el pasado que vino a golpear justo cuando todo empezaba a sanar, con esa coincidencia absurda que había hecho que la historia de Julia estuviera ligada al accidente, pero sobre todo, estaba molesta con alguien más. Esa mañana, mientras organizaba la despensa, Leti escuchó que Salvador la llamaba desde el jardín. «Leti, ven, creo que debes ver esto». Leti salió con las manos secas de harina. Salvador le entregó un sobre arrugado, sin remitente, sin nombre. Solo decía, «Importante». Lo había encontrado en la basura, dentro de una bolsa negra a medio cerrar, cuando iba a sacar los botes. Leti abrió el sobre con cuidado. Dentro había fotocopias de papeles, de correos, de registros, y un mensaje escrito a mano, con una letra fina, elegante, pero falsa como sonrisa de político. La gente que no tiene pasado limpio no debería cuidar a niñas inocentes. Investiga bien antes de meter al enemigo en tu casa. Leti lo entendió de inmediato. «Vanessa, desgraciada», dijo en 1900 voz alta. No tardó ni media hora en revisar todos los documentos. Ahí estaba la verdad. El archivo que alguien le había entregado a Esteban. El mismo que había usado para meterle dudas. Datos mal acomodados, insinuaciones que no eran ciertas, verdades a medias. No había una sola prueba de que Julia hubiera llegado a esa casa sabiendo quién era. Todo había sido una jugada sucia, perfectamente armada, y Esteban cayó redondito. Leti no esperó más. Fue al estudio, donde Esteban estaba revisando unos documentos planos. Le tiró los papeles sobre el escritorio. «¿Quién te dio esto?» Esteban la miró, confundido. «¿De qué hablas?» «No te hagas. Estos documentos, estas cosas que usaste para echar a Julia, ¿quién te los dio?» Él guardó silencio unos segundos. No podía mentir. «Vanessa». Leti cruzó los brazos. «Te creí más inteligente, Esteban. ¿No te das cuenta que esa mujer vino a separar, no a ayudar?» «Leti». El nombre de su papá estaba en el informe. Iba en el coche con Camila. ¿Y ella lo sabía? ¿Te dijo alguna vez que lo sabía? Esteban no respondió. No, porque no lo sabía. Porque era una niña cuando él desapareció. Porque se enteró igual que tú, de golpe. Pero tú elegiste la duda. Tú elegiste desconfiar. Y lo peor, elegiste correr a la única persona que logró que tu hija se levantara de esa silla. Las palabras de Leti cayeron como piedras. Ella amaba a esa niña como si fuera suya. Y tú no supiste verlo. ¿Sabes lo que hizo Isa ayer? Esteban negó con la cabeza, todavía confundido. Se levantó sola. Caminó al jardín. Gritó su nombre. Porque la estaba esperando. Porque creía que iba a volver. Y tú no hiciste nada. Esteban se pasó las manos por la cara. Sentía que el mundo se le caía encima. Leti, no me digas nada. A mí no.
Ve a buscarla. Y si ella no quiere volver, ni siquiera te atrevas a insistir, porque no es ella la que falló. Leti se fue, molesta, con los ojos llorosos. Esteban se quedó ahí, en silencio, con los papeles frente a él. Los volvió a leer, uno por uno. Miró bien los detalles, las fechas, las contradicciones. Vio lo que no había visto antes, que todo estaba armado, que alguien quiso hacer que las piezas encajaran, aunque no lo hicieran. Agarró las llaves, salió del estudio y fue directo a la casa de Vanessa. Ella abrió la puerta con una sonrisa que se le borró en 2 segundos al verlo con esa cara. «Hola, qué sorpresa. ¿Por qué lo hiciste?» Vanessa se hizo la que no entendía. «¿De qué hablas?» Esteban le mostró las copias, temblando de rabia. «Esto, ¿qué ganabas con arruinar todo? ¿Por qué?» «Esteban, por favor, yo solo te ayudé a ver claro. Mentiste, jugaste con mi dolor. Usaste el nombre de Camila como excusa para hacerte la víctima. Yo te conozco. Sabía que ibas a caer si te hablaban con dulzura, si te movían los recuerdos. Yo no soy una santa, pero tampoco soy una idiota. No iba a dejar que esa muchachita se quedara con lo que me corresponde. ¿Y qué es lo que te corresponde, Vanessa? Tú». Esteban se quedó helado. Ya no había duda, ya no había máscara. Vanessa había hablado con el corazón, pero con un corazón podrido. «No soy de nadie, ni antes, ni ahora, y mucho menos de ti». La dejó con la palabra en la boca y se fue. Subió al auto. Marcó a Leti. «¿Dónde vive Julia?» Leti le dictó la dirección sin decir una palabra más. Y así, con el corazón en la garganta, Esteban puso el auto en marcha, porque esta vez no iba a dejar que el miedo ganara. Esteban manejó sin parar, con las manos apretadas al volante y la mirada fija en la calle. La dirección que le había dado Leti estaba en una colonia sencilla, al otro lado de la ciudad. No conocía bien esa zona, pero no le importaba. Lo único que quería era verla, hablar con ella, decirle todo lo que no le dijo antes, que se equivocó, que creyó en una mentira, que no debió dejarla ir. El camino se le hizo eterno. Repetía las palabras en su cabeza una y otra vez. «Perdóname. No sabía, no quise hacerte daño», pero nada le parecía suficiente. Tenía miedo, y no por orgullo. Tenía miedo de haber llegado tarde. Al fin dio con la calle. Estacionó el auto frente a una casa de rejas blancas, pequeña pero bien cuidada. Tenía unas macetas colgadas, una silla de plástico en la entrada y una cortina moviéndose por el viento. Tocó el timbre. Esperó. Tocó de nuevo. La puerta se abrió. Una mujer mayor, de rostro amable, salió a recibirlo. Era la mamá de Julia. «¿Usted es?», preguntó ella con desconfianza. «Esteban, del Valle. Yo soy el papá de Isabelita». La mujer abrió un poco más la puerta, sin dejar de observarlo. «Ya me imaginaba que un día iba a venir. ¿Está Julia?» La señora negó con la cabeza. «No, se fue hace 2 días». «¿Se fue? ¿A dónde?» «A un pueblo al norte, a trabajar en un centro con niños con discapacidad. Siempre fue su sueño. Allá dan terapia, talleres, clases. Se fue porque aquí ya no tenía nada». Esteban tragó saliva. «¿Nada?». La señora lo miró con una mezcla de dolor y reproche. Ella creyó que tenía algo allá con ustedes. Con usted. Pero ya ve. La historia se repitió. Otra vez alguien de mi familia se fue sin entender por qué no la quisieron. Yo sí la quise. Solo que dudó. La señora lo interrumpió, sin enojo pero con firmeza. Dudó de su corazón. Dudó de sus intenciones. Dudó de lo que hizo por esa niña. ¿Y ahora qué? Esteban bajó la mirada. Por un momento, se quedó sin palabras. ¿Tiene una dirección?, preguntó por fin. ¿Un número? ¿Algo? La señora se lo pensó. Luego entró. Buscó entre unos papeles y le entregó un sobre. «Esto lo escribió para usted, pero no quiso mandarlo. Me pidió que lo guardara, por si algún día venía. Yo no sé si tenga caso, pero si ya vino hasta acá, entonces léalo». Esteban lo tomó con cuidado. Era una hoja doblada en 4, con su nombre escrito a mano. Se sentó en la silla de plástico del porche y lo abrió. «Esteban, no sé qué fue más duro, saber que mi papá murió en el mismo auto que tu esposa, o saber que tú pensaste que yo ya lo sabía. Me dolió que no me creyeras, pero más me dolió que no me preguntaras. Me hubiera bastado con una sola frase. ¿Es cierto?, y todo se habría aclarado. No vine a tu casa por destino. Vine por necesidad, pero me quedé porque encontré una razón. Isabelita, esa niña me enseñó que el amor no siempre necesita palabras. Ella me abrazó con los ojos mucho antes de hablar. Ella fue mi propósito, y sin querer, tú también te volviste uno. Yo no soy perfecta. No vengo de un cuento de hadas, pero di lo mejor de mí.
y me fui porque no podía quedarme en un lugar donde me miraban como amenaza. No te guardo rencor, solo espero que algún día veas a Isabelita caminar por completo y sepas que ella lo logró, pero no sola. Lo hizo porque la dejaste ser feliz, aunque fuera por un rato. Julia. Esteban cerró los ojos, apretando la hoja contra el pecho. ¿Dónde queda ese centro?, preguntó, levantándose. La señora lo miró un momento, luego sonrió leve, como si le viera una pizca de luz en los ojos. A 4 horas de aquí, si sale ahora, todavía la encuentra despierta. Esteban se despidió, subió al auto y arrancó. Mientras manejaba, repasaba cada segundo desde que Julia llegó a su casa. Su dulzura, su paciencia, su forma de ganarse a Isabelita sin promesas, sus silencios, su fuerza, y cómo, sin darse cuenta, había entrado directo en su vida y en su corazón. Esta vez, no pensaba dejar que se le escapara de nuevo. El camino hacia el norte era largo. Esteban iba solo, con la carta de Julia en el asiento del copiloto y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No puso música, no prendió el aire. Solo manejaba con el pensamiento dando vueltas una y otra vez. ¿Y si ya no quiere saber nada de mí? ¿Y si llego tarde otra vez? El sol bajaba despacio cuando por fin vio el letrero de entrada al pueblo. Bienvenidos a San Ignacio del Valle, un lugar pequeño, de casas bajitas, calles empedradas y árboles enormes que daban sombra hasta a los pensamientos. Preguntó por el centro de rehabilitación. Una señora que vendía pan en la esquina le señaló con el dedo, sin dejar de mirarlo con curiosidad. ¿La busca a ella? ¿A Julia? Esteban se sorprendió. ¿La conoce? Aquí todos la conocemos. Llegó hace poquito y ya la quieren como si llevara años. Es buena con los niños. Y con los grandes también. Esteban solo asintió y siguió el camino. El centro era una construcción sencilla, pintada de blanco y azul, con un patio grande lleno de risas, niños corriendo con bastones, otros en sillas de ruedas, algunos con muletas. Y en medio de todo, ella, Julia, con el cabello suelto, una blusa blanca y jeans gastados, sostenía a una niña por la cintura mientras le enseñaba a caminar entre 2 barras de metal. Su sonrisa era la misma de siempre, paciente, real, fuerte. Esteban se detuvo a unos metros, sin querer interrumpir. La vio reír, dar instrucciones, abrazar, y le dolió todo. Le dolió haberla perdido, le dolió no haber confiado. Le dolió verla lejos, pero también se llenó de algo que no sabía si era orgullo, amor o las dos cosas al mismo tiempo. Julia levantó la vista, sin esperarlo, como si algo en su cuerpo le avisara que él estaba ahí. Sus ojos se encontraron. Ella se congeló. Él no supo si sonreír o pedir perdón de rodillas. Julia le pidió a la niña que descansara y caminó hacia él, despacio, como quien se acerca a una puerta que no sabe si se va a abrir o a cerrar de golpe. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin dureza, pero sin dejarse llevar. Esteban respiró hondo. Vine a pedirte perdón. Julia no dijo nada. Esperó. Me dejé engañar. Dudé de ti cuando no debí. Y ahora entiendo que eso fue más grave que cualquier error que pudiste haber cometido. Porque tú nunca mentiste. Solo estuviste. Julia apretó los labios. No quería llorar, pero la voz ya le temblaba por dentro. ¿Por qué ahora? Porque ya no quiero seguir perdiendo tiempo. Porque mi hija no solo te necesita, yo también. Y si ya es tarde lo entenderé. Pero tenía que venir. Tenía que decirte que lo que sentí por ti fue real. Julia bajó la mirada. Se pasó las manos por la cara. Se rió un poco, nerviosa. No sé qué decirte. Dime que me perdonas, dijo él, dando un paso más cerca. Dime que hay una posibilidad de empezar de nuevo. Julia lo miró, con los ojos llenos de todo lo que había contenido durante semanas. Esteban, no fue solo lo que hiciste, fue lo que no hiciste. No me defendiste. No me escuchaste, me dejaste ir, lo sé, pero ahora estoy aquí, y no pienso moverme hasta que tú decidas. Julia lo miró largo, lo vio cansado, arrepentido, pero también con esa cara de hombre que se quitó el escudo. ¿Cómo está Isa? Esteban sonrió por primera vez en días, caminó hasta la reja del jardín, y gritó tu nombre, fuerte. A Julia se le quebró la voz. ¿Lo dijo en serio? Como si lo hubiera estado guardando para ti. Ella lo miró, cerró los ojos un segundo, y al abrirlos, dio un paso hacia él. No tengo respuestas todavía, pero no quiero que esto termine aquí. Esteban asintió. No necesitaba más. Ella lo abrazó, no como antes, no como quien saluda. Lo abrazó, de verdad, con todo, con perdón, con dolor, con amor, y él la sostuvo como si al fin hubiera llegado a donde siempre debió estar. Ahí, en ese centro chiquito,
rodeados de niños luchando por avanzar paso a paso. Dos adultos se reencontraban también, no con promesas, con verdad. Esteban y Julia volvieron a casa 3 días después del reencuentro. No llegaron con grandes anuncios ni con promesas de amor eterno. Llegaron con miradas nuevas, con palabras claras y con algo en el aire que se sentía diferente. Como cuando sabes que alguien ya no se va a ir. Leti los vio entrar y no dijo nada. Solo les abrió la puerta. Les sonrió con los ojos y les preparó café como quien recibe a 2 personas que por fin se dieron cuenta de lo que todo el mundo ya sabía. Isabelita estaba en el cuarto de juegos, sentada en su colchoneta, coloreando sin salirse de las líneas. Cuando escuchó la voz de Julia en la entrada, soltó el crayón, se levantó de golpe y corrió, con torpeza, sí, con los brazos estirados como si el equilibrio se le fuera en cada paso. Pero corrió. Julia la vio venir y se agachó justo a tiempo para abrazarla con fuerza. Ambas se quedaron ahí, pegadas, respirando hondo, como si no hiciera falta decir nada más. Esteban las miró desde unos pasos atrás. Por fin entendía algo que se había negado a ver desde el principio, que Julia ya era parte de esa casa, de su hija, de él. Desde ese día todo cambió. No de golpe, pero sí de raíz. La casa dejó de ser la misma. Leti volvió a poner música por las mañanas. Lupita decoraba los platos con caritas felices hechas con salsa. Salvador arregló el columpio del árbol grande, ese que nadie usaba desde que Camila se fue. Isabelita pidió usarlo. Se subió, rió. Julia no volvió a ser solo la niñera. Ya no tenía un horario. Ya no recibía instrucciones. Ahora se sentaba a cenar con ellos. Reía con ellos. Dormía ahí porque quería, no porque le pagaban. Esteban, poco a poco, empezó a abrirse más, a contar cosas, a dejarse ver, a escuchar sin la defensiva en el pecho. Y cuando menos lo pensaron, ya eran una familia, no perfecta, no de cuento, pero sí real. Isabelita caminaba cada vez con más soltura. Ya no necesitaba la andadera en casa. Jugaba en el jardín, subía las escaleras agarrada del barandal, y a veces, incluso corría. El médico no podía creerlo. Decía que era milagroso, pero ellos sabían que no era un milagro. Era el resultado de amor bien dado, constante, paciente. Una tarde, Julia y Esteban estaban en el patio, tomando café. Isabelita dormía en el sofá, rendida después de un día de juegos. ¿Te imaginas si todo esto no hubiera pasado?, preguntó él. ¿Qué parte?, dijo Julia, sin dejar de mirarlo. Todo. Si no te hubieras quedado, si no hubieras tocado la puerta de esta casa, si yo no me hubiera atrevido a buscarte después de arruinarlo todo. Julia sonrió. Creo que, de alguna forma, iba a pasar igual. No sé por qué. Solo lo siento. ¿Destino? No sé. Suena muy cursi. Pero sí, tal vez. Esteban la miró serio por un segundo. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Te quedas? Julia lo pensó un momento. No me he ido, ¿o sí? Él asintió lento. Luego tomó su mano, sin apuro, sin palabras de más. Entonces, quédate. Como tú quieras, como tú seas. Y Julia se quedó. No por obligación, no porque la necesitaran. Se quedó porque por primera vez sentía que pertenecía. Esa noche, Isabelita pidió que los 3 leyeran un cuento juntos. Se acomodaron en la cama grande, todos apretados. Julia le leía en voz baja. Esteban hacía voces chistosas. Isabelita reía tanto que no dejaba terminar la historia. Antes de dormir, la niña miró a Julia y dijo algo que no había dicho nunca. Gracias por volver. Julia la besó en la frente. Gracias por esperarme. Y Esteban desde el otro lado solo los miró, sabiendo que ya no hacía falta nada más. No habían curado el pasado, pero sí lo habían abrazado. Y eso, a veces, es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Pasaron 2 meses. La vida se acomodó. La rutina dejó de ser pesada. Isabelita ya caminaba por sí sola dentro de casa, y en los paseos al parque solo usaba una muleta por seguridad. Julia la llevaba todos los días al centro de rehabilitación del pueblo para reforzar sus movimientos, aunque ya no vivían ahí. Habían vuelto a la ciudad. Esteban empezó a trabajar desde casa. Decía que necesitaba estar cerca, pero Leti sabía que simplemente ya no podía alejarse de ellas. No quería perderse ni un segundo más de lo que se había estado perdiendo durante tanto tiempo. Julia y Esteban aún no habían hablado abiertamente de su relación. No habían puesto nombres, ni fechas, ni etiquetas, pero no hacía falta. Dormían en la misma casa, comían en la misma mesa, criaban a la misma niña. Ya eran algo, sin tener que explicarlo. Una tarde, llegó un sobre sin remitente. Estaba en el buzón, sin timbre ni llamada.
Leti lo encontró al sacar la basura. Lo abrió sin pensar, como siempre hacía con el correo, y al ver lo que traía dentro, se quedó helada. «Esteban», gritó llamándolo con urgencia. «Necesitas ver esto». Él bajó con Julia detrás. Leti les mostró una hoja impresa. Era una carta, unas palabras escritas con puño firme. La letra no era de Vanessa, tampoco era de alguien conocido. «Esteban, sé lo que descubriste. Sé que Julia es la hija del hombre que murió con tu esposa. Pero eso no es todo. No te han dicho la verdad completa. Camila tampoco murió como tú crees». Esteban sintió que se le iba el aire. Julia lo miró en seco. «¿Qué dice?» Él leyó en 1907, voz alta. «Te preguntarás por qué ese nombre aparece en el informe. Arturo Beltrán no iba con tu esposa por casualidad. Eran pareja. Lo fueron durante meses antes del accidente. Lo sabías en el fondo. Lo ignoraste. Pero es momento de que sepas todo. Camila estaba por irse contigo. Sí, pero ya había decidido irse primero con él. Lo que no supo fue que Arturo tenía deudas, problemas grandes, gente peligrosa detrás. Ese auto no se estrelló por accidente. Lo hicieron estrellarse. Nunca fue culpa de nadie. Fue culpa de los dos, de su silencio, de las decisiones que no tomaron a tiempo. Y ahora, tú también tienes una decisión que tomar. Seguir aferrado a una historia que se cayó sola o empezar otra de verdad. Tú sabrás qué hacer». Esteban bajó la carta. Julia estaba pálida. «¿Crees que sea verdad?» «No lo sé, pero tiene sentido». Julia respiró hondo. «¿Y qué vas a hacer?» Esteban miró a Isabelita, que jugaba con unas piezas en la alfombra sin saber nada del terremoto que estaba pasando alrededor. «Voy a soltar. ¿A Camila? A todo lo que no me deja vivir. A las preguntas sin respuesta. A la culpa. A la idea de que todo era perfecto antes, porque no lo era. Y ya no me interesa arreglar ese pasado. Me interesa este presente». Julia le sostuvo la mirada, no como una mujer enamorada, sino como una mujer libre, fuerte, lista. «Entonces dímelo», le dijo. «¿El qué?» «Si quieres construir este presente conmigo». Esteban se acercó, le tomó la cara con ambas manos, y sin pensarlo, mucho, le dijo lo que llevaba años guardando. «Quiero que seas mi familia, así como estás, con tus heridas, con tu historia, con tu nombre y con todo lo que venga». Julia se le fue en los brazos, y él la abrazó como si con ese abrazo cerrara un ciclo entero. En la puerta, Leti los miraba con los ojos llenos de lágrimas. Salvador la abrazó por detrás. «Ya era hora», murmuró. Isabelita se levantó, caminó hasta ellos con paso lento pero firme, y al verlos abrazados, sonrió. «Ahora sí ya es para siempre». Julia se agachó y le tomó las manitas. «Sí, mi amor, ahora sí». Y en el corazón de esa casa, por fin, se sintió algo que no se sentía desde hacía mucho tiempo: paz.